extremos globales. También se les llaman absolutos. Extremos globales o absolutos de una función de f, digamos, en un intervalo. Cuando yo hablo de extremos globales, está hablando de máximos o mínimos globales, ¿sí o no? Un extremo es un máximo o un mínimo. Y recuerden que la definición del extremo local, de extremo global, es la siguiente. C es, por ejemplo, un máximo global de f en el intervalo i si simplemente f de c es el mayor de todos para todo x en i intersectado el dominio de la función. ¿Sí? O sea, si simplemente f de c es el más grande, es el mayor valor que toma la función en ese intervalo. Ahora, es muy importante que ustedes reconozcan que cuando uno habla de un extremo absoluto, siempre tienen que decirle a uno dónde. Entonces yo hablo de el máximo global de f en i. No tiene sentido hablar del máximo global de f. Tiene sentido únicamente hablar del máximo global de f en alguna parte. En todo su dominio, en todos los reales, en el intervalo cerrado 0, 1, en el intervalo semiabierto menos infinito 4, etc. Uno siempre tiene que hablar de un extremo global en alguna parte. ¿Está bien? Entonces, una vez usted tenga una función y le definan un intervalo i donde estamos preguntando las vainas, por ejemplo, usted ya ahí puede identificar cuál es el máximo global y el mínimo global. En ese intervalo i, por ejemplo, el máximo global sería este. Y el mínimo global sería este. ¿Sí? Obviamente, si yo cambio el intervalo, ya el máximo y el mínimo pueden cambiar. La otra cosa que hay que reconocer es que todo extremo global es necesariamente un extremo local. Porque recuerden que un extremo local son simplemente extremos relativos a su alrededor. Un máximo local es donde la función es mayor que todos los x alrededor. Bueno, si es mayor que todos los x en un intervalo, va a ser mayor que todos los x a su alrededor. Entonces la pregunta que vamos a responder ahora es, primero, ¿cómo saber que una función tiene un máximo global en un intervalo? Primera pregunta es, ¿cuándo puedo garantizar que f tiene extremos globales en un intervalo? Esa es la pregunta. ¿Listo? ¿Cuándo puedo garantizar que una función tiene extremos globales en un intervalo? La respuesta obviamente va a ser una serie de condiciones sobre f y sobre el intervalo. La respuesta la da el teorema del valor extremo. ¿Listo? ¿Qué dice el teorema del valor extremo? El teorema del valor extremo me da unas condiciones con las cuales se puede garantizar la existencia de los extremos globales de una función en un intervalo. Listo, me da las condiciones necesarias para que eso pase. Dice, ojo con las hipótesis. Si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f tiene máximo y mínimo global en el intervalo. El teorema del valor extremo dice entonces que para garantizar la existencia de un máximo global y de un mínimo global, lo que yo necesito son dos cosas. Primero, que la función sea continua. Segundo, que el intervalo sea cerrado. Que la función sea continua y que el intervalo sea cerrado. En ese caso ya el problema de la existencia de los máximos y los mínimos globales está resuelto. ¿Listo? Pueden existir muchos. Puede existir uno solo, pero al menos van a existir un máximo y un mínimo. Si la función no es continua, o si el intervalo es cerrado, perdón, o si el intervalo no es un intervalo cerrado, ese teorema simplemente no me dice nada. ¿Sí? Simplemente no se puede garantizar la existencia de un máximo y un mínimo. Entonces vamos a ver por qué necesito las hipótesis. ¿Por qué necesito ambas cosas? ¿Sí? ¿Por qué necesito que f sea continua? 1.
¿Y por qué necesito que el intervalo sea cerrado? 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 1? Si f no es continua, es probable que no existan los extremos globales. Por ejemplo, miren esto, como una función que está definida en un intervalo cerrado a, b, pero la función hace esto. Esa es f. Esa función está definida en intervalo cerrado, pero no tiene máximo global. ¿Cierto que no? No tiene máximo global. No hay ningún punto en el dominio AB donde la función sea la más grande. Tiene mínimo global. ¿Cuál es? B. Ese sería el mínimo global. Aquí está el mínimo global. ¿Cierto? Pero no tiene máximo global. ¿Listo? ¿Está claro? Otra función, por ejemplo, una función que haga esto. ¿Sí? Y este es el intervalo. El intervalo es, digamos, este. El intervalo cerrado AB. Es una función que no es continua. Digamos que tiene una asíntota aquí. ¿Sí? ¿Tiene máximo global? Sí. ¿Dónde está? Véalo acá. Ese es el máximo global. ¿Sí? Pero no tiene mínimo global. No tiene mínimo global porque la función se da para menos infinito. Y si se da para menos infinito no puede haber ningún valor donde la función sea más pequeña que todas. Incluso, supongamos incluso que yo la defino, definámosla por acá, para que me quede definida en todo el intervalo de errado. Listo, ahí la definí. ¿Sí? Aún así no tiene mínimo global. ¿Listo? Entonces, si no es continua, no se puede garantizar que exista los extremos globales. Muy bien. Por eso necesitamos la continuidad. ¿Por qué el intervalo tiene que ser cerrado? Por una razón muy sencilla. 3. ¿Por qué necesito que el intervalo sea cerrado? Supongamos que yo tengo una función continua bien sencilla, digamos esta, f, y yo me pregunto por los extremos absolutos en un intervalo abierto. Yo digo, yo me voy a preocupar por esta función en este intervalo AB, abierto. ¿Sí o no? Una función continua en un intervalo abierto. ¿Cuál es? ¿Tiene máximo global? No. El máximo global estaría por acá. El máximo global estaría acá. Pero es que ahí no hay función. Pues ahí B no está en el intervalo que estoy considerando. Y el mínimo global estaría acá. Pero es que la función no toma el valor de f de a en el intervalo abierto AB. Entonces no hay extremos globales en el intervalo abierto AB. Bueno, entonces el teorema del valor extremo junto con el teorema de Fermat, junto con la definición de puntos críticos, nos da a nosotros básicamente un método para hallar los valores extremos globales de una función en intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces el método es básicamente este. Si a uno le piden hallar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado, lo primero que usted debe darse cuenta es que por el teorema del valor extremo, esos extremos
absolutos van a existir. Entonces, bien. ¿Sí? Estamos buscando algo que existe. En la vida, cuando uno está buscando algo, es bueno saber que existe. Hay veces uno busca cosas que no sabe si existen. Está bien. Pero lo mejor es cuando uno está buscando algo que sabe que existe. Entonces, si estamos en un intervalo cerrado y la función es continua en ese intervalo, usted sabe por el teorema del valor extremo que deben existir los extremos absolutos. La pregunta ahora es cómo los encuentra. ¿Cómo los encuentra y cómo determina si lo que encuentre es un mínimo o un máximo? Entonces, lo primero, como todo extremo global es un extremo local, entonces los candidatos a extremo global son los extremos locales. Entonces, halle los extremos locales. El extremo global va a ser un extremo local. Entonces, halle los extremos locales. ¿Cómo halla los extremos locales? El teorema de Fermat le dijo que los extremos locales o son puntos críticos o son los bordes del intervalo cerrado. ¿Sí o no? Entonces, calcula los puntos críticos de la función, que son los puntos donde la derivada es 0 o no existe. E identifica los bordes del intervalo. Lo único que le toca hacer después es calcular los valores de la función en los extremos locales. El valor que sea más grande corresponde con el máximo absoluto. El valor que sea más pequeño corresponde con el mínimo absoluto. ¿Listo? Eso es todo. Es muy fácil. Entonces, básicamente, hallar los extremos locales y comparar el valor de la función en los extremos locales y en los bordes del intervalo cerrado. Tenga en cuenta, los extremos absolutos no son necesariamente únicos. Una función en un intervalo puede tener 1, 2, 10 o infinitos máximos absolutos, infinitos mínimos absolutos. Pero si el intervalo es cerrado y la función es continua, debe haber al menos una. Lo otro, si la función no es continua o el intervalo no es cerrado, no quiere decir que no haya extremos absolutos, simplemente hay que hacer algo diferente. ¿Sí? Simplemente primero no sé si existen los extremos absolutos, entonces me toca buscarlos de otra forma. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a empezar con ejemplos. Ejemplo, hallar los extremos absolutos de la siguiente función, de la función f de x igual a x a la menos x2 octavos y x perteneciente al intervalo cerrado menos 1, 4. ¿Listo? En este ejemplo tengo una función que es un producto entre la función identidad y una función exponencial. Esa función es continua. Es muy continua. Y tengo un intervalo cerrado, el intervalo menos 1, 4. Entonces, con seguridad, por el teorema del valor extremo, esa cosa que estoy buscando existe. El teorema del valor extremo garantiza que esos extremos absolutos existen. Existe el max y el mínimo global. Listo, entonces vamos a encontrarlos. ¿Qué dice el método? El método dice, primero, halle los extremos locales. Ok, ¿qué dice el teorema de Fermat? Para hallar extremos locales, lo que tengo que considerar son los puntos críticos. Entonces, hallemos los puntos críticos. Puntos críticos. Los puntos críticos son donde la derivada es 0 o no existe. Entonces, calculo la derivada f' de x. F' de x es igual a... Es un producto. El primero, por la derivada del segundo, que es una exponencial. Entonces es la exponencial misma por la derivada interna, que es la derivada de menos x2 octavos, que es menos 2x sobre 8. Más el segundo, que es la exponencial por la derivada del primero, que es 1. Esa derivada existe en todas partes.
Entonces la única forma en que haya un punto crítico es que esta derivada sea igual a 0. Entonces tengo que resolver esa ecuación. Saco factor común. E a la menos x2 octavos que multiplica a, por acá hay una x y por acá hay un menos 2x x sobre 8 y allá hay un 1 positivo, entonces 1 menos 2 octavos es un cuarto, x2 cuartos, y eso debe ser igual a 0. Eso es un producto igual a 0. La única forma de que un producto sea igual a 0 es que alguno de sus factores es igual a 0. E a la menos x2 octavos nunca es 0. Entonces la única posibilidad de que esto sea 0 es que esto sea 0. Es decir, que 1 sea igual a x2 cuartos. Y para que 1 sea igual a x2 cuartos quiere decir que x2 es igual a 4. Es decir, que ahí tengo dos puntos críticos. X vale 2 o x vale menos 2. Esos son mis puntos críticos. Ahora, yo estoy tratando de encontrar los extremos absolutos de esa función en el intervalo menos 1, 4. Y acabo de encontrar un punto crítico que es menos 2. Este punto no me importa. ¿Sí? El único punto crítico entonces que tengo es x igual a 2. ¿Listo? Yo podría ponerme a averiguar si x igual a 2 es un máximo o un mínimo local. O ninguna. ¿Sí? Puedo usar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Pero en este caso no tengo que hacer eso. ¿Sí? ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Ahora, es comparar el valor de la función en el punto crítico y en los extremos del intervalo. Entonces simplemente comparo valores. Comparo valores. Los puntos que me interesan son el menos x y f de x. Y los comparo. Me interesan menos 1. Me interesa el punto crítico que acabo de encontrar. Y me interesa el otro extremo del intervalo, que es el 4. F de menos 1. F de menos 1 da menos e a la menos 1 octavo. F de 2 da 2 por e a la menos 1 medio. Y f de 4 da 4 por e a la menos 2. Inmediatamente yo sé que este es entonces el mínimo absoluto. Ese es el más pequeño. ¿Cuál es el máximo absoluto? ¿Cuál es más grande? ¿2e a la menos 1 medio o 4e a la menos 2? 2e a la menos 1 medio. Este es el máximo absoluto. Aquí está la gráfica de esa función. En el intervalo menos 1, 4 encontramos un único punto crítico que estaba en 2. El 2 es un máximo local y es el máximo global. X igual a menos 1 era el mínimo global. X igual a 4 resulta ser un mínimo local. ¿Sí? Otro ejemplo. Allá los extremos absolutos. Extremos globales de f de x igual a x menos logaritmo natural de x en el intervalo 1 medio 2. ¿Listo? Otra vez, tengo una función continua en un intervalo errado. ¿Sí? Entonces, por el teorema del valor extremo, eso que me piden buscar existe. Y además puedo usar el método que propuse ahora. Hallar extremos locales mediante los puntos críticos, comparar el valor de los extremos locales, el valor de la función en los extremos locales con el valor de la función en los bordes del intervalo, escoger el mayor, escoger el menor, listo. ¿Ok? Entonces puntos críticos. Para hallar los puntos críticos tengo que derivar. Derivo.
f' de x es igual a 1 menos 1 sobre x. Esa derivada existe en todos los x que me interesan. Porque el único punto donde esa derivada no existe es x igual a 0. Y x igual a 0 no está en el intervalo que me preocupa. Entonces esa derivada siempre existe. La única forma de que haya un punto crítico entonces es que esa derivada sea igual a 0. La única forma de que 1 menos 1 sobre x sea igual a 0 es que 1 sobre x sea igual a 1. Y la única forma de que 1 sobre x sea igual a 1 es que x sea igual a 1. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es comparo los valores. X, f de x. Los valores que me interesan son los bordes del intervalo, que es 1 medio, y 2. Y el valor del punto crítico, que es 1. F de 1 medio, si ustedes la calculan, es 1.19. F de 1 es 1 menos logaritmo natural de 1, que me da 1. Y f de 2, si lo calculan, es 1.306. ¿Listo? Entonces ya, en este caso, este es el máximo absoluto, o el máximo global. Este es el mínimo global.